el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a estar considerando el tema de el purgatorio desde una perspectiva apologética. Por la brevedad de este formato, no vamos a poder profundizar en cada uno de los aspectos que constituyen este dogma de fe, porque hay que comenzar diciendo que cuando hablamos de la purificación final de las almas, es decir, el purgatorio, verdaderamente estamos hablando de un artículo de la fe cristiana, estamos hablando de una doctrina que ha sido divinamente revelada. Es parte del depósito divino y por lo tanto ha sido definido este artículo de fe por la Iglesia Católica, y de ahí que digamos que es un dogma. Es algo que no puede ser rebatido. Es una doctrina de carácter infalible. Nadie tiene la libertad de rechazar esta doctrina, el purgatorio, la purificación final. Y bueno, vamos a comenzar leyendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto. La purificación final o purgatorio. Aquí es importante, cada vez que estemos hablando de purificación final, nos estamos refiriendo de manera sinónima al purgatorio. El purgatorio es una purificación final. Muy bien, y aquí leo el numeral 1030 del Catecismo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y nótese que dice a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, porque recuerden que la Escritura dice que nada impuro puede entrar a la presencia de Dios. Muy bien, continúo con el numeral 1031, como pueden ver también en sus pantallas, numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, es decir, del infierno. No debe ser confundido el purgatorio con el infierno. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. No solo el concilio de Florencia, sino también en el concilio de Trento, y ahí pueden ver la referencia. Ahora, la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15 y 1 de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo confirma o lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, ni en el futuro, es decir, ni en este mundo, ni en el venidero. San Mateo, capítulo 12, verso 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esta doctrina es atacada, es rechazada, es puesta en tela de juicio por otras personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, incluso algunas tradiciones cristianas no católicas, grupos de lo que conocemos como el protestantismo, ponen en duda, ponen en tela de juicio, y algunos de plano rechazan del todo la posibilidad de una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar a la presencia de Dios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hay una purificación final? Veamos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras que quedarían inconclusos si negamos, si es que se niega, el proceso de la purificación final al que llamamos purgatorio. Esto es importante.
estamos diciendo que hay pasajes en la Sagrada Escritura, hay pasajes en la Biblia que no tendrían sentido o que quedarían inconclusos si es que llegamos a rechazar la doctrina del purgatorio. Y allí es donde los grupos protestantes tienen un dilema, porque hay pasajes en la Escritura que nos hablan de un purgatorio, pero desde una óptica protestante, desde un entendimiento protestante, pues no tienen sentido, no hay una explicación, porque ellos no creen en la purificación final. Muy bien, dicho de otra manera, ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre la purificación final? Y aquí vamos a ver la primera escritura. La encontramos en la primera a los Corintios, capítulo 3, versos del 13 al 15, la cual nos dice, el fuego, aquí hablando de esta purificación, el fuego probará la calidad de las obras de cada uno. Si la obra que alguien construyó sobre los cimientos se mantiene, esa persona recibirá una recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, esa persona sufrirá castigo. La persona se salvará, pero solo como a través de fuego. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos del 13 al 15. Entonces, quiero que noten que se comienza hablando de un fuego que prueba, un fuego que purifica. Y está hablando aquí de la calidad de las obras de cada persona. Ahora, esto de lo que San Pablo está hablando es algo que sucede después de la muerte, claramente, porque el juicio no es a la mitad del camino, el juicio es al final de nuestras vidas. Y vean lo que dice San Pablo en la segunda parte de este párrafo. Pero si la obra de alguien se quema, esa persona sufrirá castigo. Ahora, ese castigo no se refiere a un castigo eterno, no es el infierno. Se está refiriendo a un castigo temporal. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Vean lo que dice. Esa persona sufrirá castigo. La persona se salvará. Entonces ahí vemos que no es el infierno, porque la persona sí se va a salvar, pero va a ser castigada temporalmente. Y vean lo que dice después. Pero solo, se va a salvar, pero solo como a través del fuego. Ese es el fuego purificador, esa es la purificación final, ese es el purgatorio. Continuamos con la siguiente escritura. El libro del Apocalipsis, el capítulo 19, versos 7 y 8, lee, llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aquí la esposa es la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios. Su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro. Recuerden que estamos hablando de purificación. Entonces, la iglesia se le ha concedido que se vista de lino resplandeciente y puro, porque el lino, este lino representa o son, el lino son las buenas obras de los santos. Entonces aquí vemos claramente que cuando los cristianos, cuando el pueblo de Dios, la iglesia, se presenta delante de su esposo, en lo que el libro del Apocalipsis denomina como las bodas del Cordero, la boda del Cordero, se nos habla que los cristianos, los santos, porque así dice, ¿no? Al final, las buenas obras de los santos. Los santos están vestidos de lino resplandeciente y puro. Y se nos dice cuál es el simbolismo de ese lino, qué significa este lino resplandeciente y puro. Y claramente se dice, vean la última línea, claramente se dice que son las buenas obras de los santos. Y aquí es donde se viene abajo el argumento protestante, porque ellos tienen una doctrina de la salvación, una doctrina del perdón de pecados distinta. Ellos dicen que cuando uno se convierte en cristiano, en ese momento ya el individuo es completamente cubierto con la justicia perfecta de Dios y ya no hay un proceso de justificación, no hay un proceso de salvación, no hay un proceso de purificación. Ellos niegan que la salvación sea un proceso. Ellos niegan que la justificación tenga un proceso. Ellos dicen que es algo instantáneo, que sucede una sola vez y para siempre en el tiempo pasado,
y rechazan toda noción, toda idea de proceso, no lo aceptan. Pero vemos que eso es problemático porque estamos viendo claramente en la Escritura que las buenas obras, y esas buenas obras obviamente son las buenas obras que vienen por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, son las obras cristianas, son las buenas obras para las cuales los cristianos han sido creados en Cristo Jesús. Entonces las buenas obras vemos que están íntimamente ligadas a ese lino resplandeciente y puro con el cual la iglesia será presentada en aquel día delante de su Señor. Entonces vemos que el punto de vista protestante es problemático porque no reconoce un proceso de purificación que está relacionado con las obras. Muy bien, continuamos. Una escritura más, nosotros vemos en San Mateo cómo Jesús enseña lo siguiente. Dice el Señor, arréglate con tu oponente rápidamente mientras vas de camino a la corte. Ahí la corte es el juicio, representa el juicio divino, y el camino pues es tu vida. Es esta vida por la que estamos transitando. Dice, arréglate con tu oponente rápidamente mientras vas de camino a la corte con él. De lo contrario, tu adversario te entregará al juez y el juez te entregará a la guardia y serás arrojado a la cárcel. Os aseguro que no seréis liberados hasta que hayáis pagado el último céntimo. Entonces aquí claramente Jesús advierte acerca de ponernos a cuenta con nuestros hermanos, es decir, buscar la santidad, purificar nuestras vidas mientras estamos de camino a la corte. ¿Y cuál es esa corte? Pues la corte, como ya lo señalé, es el juicio divino. Mientras estamos de camino, se refiere a esta vida temporal, al tiempo que nos es concedido en esta vida temporal. Y el Señor dice que si nosotros nos presentamos delante de la corte con cuentas pendientes, en otras palabras, con impurezas en nuestra alma, dice el Señor, de cierto os digo que seráis entregado a la guardia y dice que seremos arrojados a la cárcel. Y algo interesante es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice que en esta cárcel a la cual aquellos que se presenten al juicio de Dios con cuentas pendientes, con impurezas, dice que en esa cárcel van a ser arrojados, pero no de manera eterna. No es un castigo eterno. En otras palabras, no se refiere al infierno, no se está refiriendo al castigo eterno. Se está refiriendo a un castigo, se está refiriendo a una cárcel, pero se está refiriendo a un castigo y a una cárcel temporal. Es una cárcel de la cual sí se puede salir, porque si nosotros prestamos atención al texto que tenemos delante de nosotros, vean lo que dice la última parte cuando dice, os aseguro que no seréis liberados hasta que hayáis pagado el último céntimo. Es decir, sí hay forma de ser liberados, sí hay forma de salir de esta cárcel, pero es necesario que se pague por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, ¿no? Como dice San Pablo en otra parte. Entonces, esto aquí claramente echa al suelo la idea de que no existe la purificación final, echa al suelo la idea de que no existe un castigo temporal, porque es importante que recordemos que cuando hablamos de purificación final, necesariamente debemos también considerar la idea bíblica de un castigo o de penas temporales, consecuencias temporales por los pecados, que aunque ya están perdonados, aunque ya somos perdonados, aunque somos cristianos, si nos alcanza la muerte y aún hay consecuencias, aún hay impurezas en nuestras almas, pues esas consecuencias, esas impurezas traen una pena temporal, un castigo temporal, y a eso se refiere el Señor Jesucristo. Continuamos con el siguiente pasaje de la Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 18, el Señor dice, esto es parte de una parábola, pero recuerden que las parábolas tienen el propósito de enseñar, y ese es el verbo de Dios enseñando. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el cual dice, ¿no deberíais haberte apiadado de tu compañero como yo me he apiadado de ti?
Entonces su amo, enfadado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y dice el Señor Jesucristo, así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Entonces, este es otro pasaje que nos habla también de dar cuentas al amo, en este caso es Dios en la parábola, dar cuentas a Dios, y también nos habla de un castigo, pero no es un castigo eterno, porque aquí Jesucristo no se está dirigiendo a los paganos o a los incrédulos que rechazan la gracia divina. Aquí se está dirigiendo a los discípulos, aquellos que necesitan poner en práctica el Evangelio. Y dice el Señor que de esta forma que Él ilustra en esta parábola, dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Una escritura más. Esta está en 2 Corintios capítulo 7. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí notan cómo se habla aquí de ser limpiado de toda inmundicia, tanto de la carne como del espíritu? Y noten lo que sigue. Lo que sigue es muy interesante. Dice San Pablo, perfeccionando la santidad. Noten este lenguaje, perfeccionando la santidad. Y aquí regreso con ustedes. Este lenguaje también echa al suelo la doctrina protestante. Recuerdan que yo les expliqué cómo ellos dicen que cuando uno se hace cristiano, entonces uno es cubierto con la justicia de Dios de manera plena y perfecta. Y dicen que esta perfección, esta plenitud que le es impuesta al que se hace cristiano, no crean que es como lo enseña la iglesia. La iglesia también enseña que cuando nosotros nos convertimos, cuando una persona recibe la gracia de Dios por el bautismo, esta persona es limpia, es lavada completamente, nace de nuevo, recibe la vida de Dios de una manera plena y perfecta. Pero la Iglesia Católica también nos enseña que nosotros, a causa de nuestra desobediencia, pecamos. Y también nos enseña que hay un proceso, debemos de crecer. Esa justificación debe crecer en nosotros. Esa justificación debe crecer. Y lo hacemos por la obediencia a los mandamientos de Dios, por la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Y dependiendo de nuestra obediencia, dependiendo de nuestra respuesta a la gracia de Dios, es conforme vamos a ir avanzando. Bueno, la postura protestante rechaza esto. Ellos dicen que no, ya tienes toda la perfección, ya tienes toda la plenitud, y esto es algo que no depende de tu respuesta, no depende de tu obediencia al Evangelio. Vean cómo San Pablo habla de perfeccionar la santidad. Uno pudiera preguntarse, ¿cómo es posible eso? ¿Acaso es posible que la santidad se perfeccione? Bueno, de acuerdo a San Pablo, sí. Y nos dice cómo. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tememos a Dios cuando nos apartamos del mal. Tememos a Dios cuando le decimos no al pecado. Tenemos temor de Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y cuando hacemos eso, cuando tenemos temor de Dios, nos apartamos del mal, obedecemos los mandamientos divinos, es entonces que estamos perfeccionando la santidad que Dios nos dio cuando nos recibió como sus hijos por medio de la gracia del bautismo. Entonces, claramente es así como vamos a ser limpios de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y estas palabras de San Pablo se las está dirigiendo a los cristianos en Corinto. Esto no se lo está dirigiendo a gente inconversa. Pues vean lo que dice la primera porción de este pasaje. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, sabemos que los que tienen las promesas son los cristianos. Todos los cristianos necesitan limpiarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu para así perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Muy bien, ahora uno pudiera preguntarse,
Bueno, ok, estamos viendo estos pasajes de la Sagrada Escritura que definitivamente pues, nos hablan de un castigo temporal, nos hablan de una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo, porque nada impuro, nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios. Ya sabemos que cuando hablamos de purgatorio, estamos hablando de la parte final de la purificación. Toda la vida cristiana es purgatorio, en cierto sentido. Toda la vida cristiana es purgatorio, porque toda la vida cristiana es un proceso de purificación. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que desde que nos convertimos, desde que recibimos la gracia de Dios en adelante, estamos en un proceso de purificación, estamos en purgatorio. Por eso, si notan, cuando al principio yo les señalaba que purificación final es sinónimo de purgatorio, noten la frase purificación final, dando a entender de que es todo un proceso. Si hay una parte final es porque hay una parte inicial. Cuando tú niegas que es un proceso, entonces vas a terminar negando el purgatorio, vas a terminar negando que las buenas obras cristianas sean una parte necesaria para la salvación final en el día del juicio, y vas a decir que las buenas obras no tienen nada que ver con la salvación, vas a dudar del purgatorio y entre otros muchos errores, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que todo esto va de la mano, el purgatorio va de la mano con un entendimiento correcto sobre la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la manera en que Dios nos salva. Es el proceso de salvación. Es como lo dice la palabra, ¿no? Justificación. Es cómo nos hacemos justos. No solo al principio de la vida cristiana, porque esa respuesta hasta un niño la puede responder. Si a un niño cristiano le preguntas, ¿cómo te haces justo? El niño va a decir, por el bautismo. Nos hacemos hijos de Dios. Recibimos el perdón y somos justos. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es únicamente cómo comienza la vida cristiana. La pregunta es cómo nos hacemos justos en su plenitud, en su totalidad, en todo lo que enseña Jesucristo, en todo lo que enseña la Iglesia. ¿Cómo se debe entender y comprender este proceso? ¿Cómo nos hacemos justos? ¿Cómo somos justificados? Y entonces es así como podemos entender que si nos alcanza la muerte sin haber terminado este proceso, de ahí, de ahí que tengamos esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios, de una purificación final, después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. ¿Existen antecedentes en el judaísmo sobre la creencia en una purificación final? Es decir, sobre la creencia en el purgatorio. ¿Existen antecedentes en el judaísmo sobre esta creencia de una purificación final, de un purgatorio? Bueno, la respuesta es sí. Luego recogió 2000 dracmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos, pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa, por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. Segundo libro de Macabeos, el capítulo 12, versos del 39 al 46. Y la pregunta que estamos haciéndonos es si hay um, antecedentes en el judaísmo sobre la creencia en una purificación final. Bueno, ya vemos que en el libro de los Macabeos también está presente una purificación final para los difuntos del pueblo de Dios. Pero hay una más. Eh, Hay un escrito que es también de los judíos. Son los judíos de la diáspora, particularmente los judíos que llegaron a Alejandría, en lo que en tiempos modernos llamamos Egipto. Los judíos que se asentaron en Alejandría, en el moderno Egipto, escriben literatura, y parte de esa literatura
es el libro conocido como el libro de Enoc. El libro de Enoc, que no es un libro canónico, no es parte de la Sagrada Escritura, pero sí es un libro muy importante. De hecho, algunas comunidades coptas hasta el día de hoy en Egipto consideran el libro de Enoc como parte de sus escrituras, aunque sabemos que no es un libro inspirado, no pertenece al canon de la Biblia. Vean lo que dice Enoc. Entonces pregunté, ¿por qué pecado? Hablando de almas, ¿no? Es una visión y aquí se están contemplando almas. Y una vez que se están contemplando estas almas, se hace esta pregunta. ¿Por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas acá? Uriel, el vigilante y el santo que estaba conmigo y me guiaba, me dijo, Enoc, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10,000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. Muy bien, entonces aquí tenemos que Enoc pregunta, ¿no? Hace esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué causa, por qué pecados están encadenadas estas almas? ¿Cuál es el motivo que han sido arrojadas en este lugar? Y el ángel que le está contestando a Enoc en esta visión, que se le llama un vigilante, ¿no? Eh, Le dice, ¿no? Dice Enoc, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas de los cielos, se refiere a las almas, esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10,000 años el tiempo impuesto según sus pecados. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Voy a regresar con ustedes. Lo que estamos viendo es que la idea de una purificación final la vemos presente en el Nuevo Testamento. Obviamente, como vimos al inicio, la enseña la iglesia, pero no es un invento, no es algo que la iglesia lo inventó mucho tiempo después, sino que aún antes de la venida del Mesías ya está presente tanto en el Antiguo Testamento como en otra literatura de los judíos de la diáspora. La diáspora se refiere a cómo muchos judíos tuvieron que salir de su tierra y fueron dispersados por eh, todo el mundo de los tiempos bíblicos, que incluía el imperio griego, el imperio romano y los judíos que llegan a Alejandría en Egipto escriben literatura. Y parte de esa literatura es este libro de Enoc, donde también se encuentra evidencia de la creencia en una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Entonces, esto nos debe indicar que sería algo muy absurdo afirmar para un protestante que la Iglesia Católica inventó este lugar o esta doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque ya estaba en el Antiguo Testamento, porque aún los judíos de la diáspora también dejaron testimonio, porque en el mismo Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, el mismo San Pablo, nos hablan de una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Entonces, claramente vemos que para que alguien afirme que esto es un invento de hombres, que es algo que la Iglesia Católica fabricó, se necesita demasiado. Se necesita cerrar los ojos ante el testimonio del Nuevo Testamento, cerrar los ojos ante el testimonio del Antiguo Testamento, cerrar los ojos ante el testimonio de los judíos de la diáspora y, como vamos a ver más adelante, incluso pues cerrar los ojos ante el testimonio de los padres de la iglesia, ¿no? Y hablando bueno, antes de ir a los padres de la iglesia, les quiero mostrar algo. Muy bien. Les voy a mostrar lo que los rabinos judíos de la actualidad han comentado sobre esta creencia en una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Y les voy a dar lectura. Los Shamaitas, según Rosh Hashanah,
admiten una cosa que también admite el dogma de los católicos. Recuerden, el que está escribiendo, el que está hablando aquí, es un rabino, es un exegeta, es un biblista judío. Por eso se expresa así. Y hablando de los shamaitas, que son judíos de los primeros, del tiempo de Cristo y de los primeros siglos, dice, ellos admiten una cosa que también admite el dogma de los católicos, el purgatorio. Y aquí nos dice este rabino judío, dice, dogma difícil de probar. Noten que no dice imposible o no dice que no haya nada en las escrituras. Simplemente está diciendo dogma difícil de probar por textos escriturísticos. Los hombres, según la escuela de Shammai, si son totalmente justos, resucitan para la gloria. Los que son completamente perversos resucitan, según Daniel 12:2, resucitan para infamia eterna, o sea, para castigo eterno. Y los que ocupan una situación intermedia van a la Gehenna por un tiempo y después de ser atormentados resucitan de nuevo. Fundan la existencia de tal purgatorio en Zacarías 13:9. ¿Y qué dice Zacarías 13:9? Y yo traeré la tercera parte a través del fuego, y los refinaré, o en otras traducciones dice purificaré, y los purificaré como se refina la plata, y los depuraré como se depura el oro. Y aquí voy a continuar. La razón de que la escuela de Shammai admitiera el purgatorio es la afirmación de Daniel 12:2, el cual dice, muchos de los que duermen resucitan. En consecuencia, argumentaban que una parte no va al cielo, ni a la Gehenna, ni al infierno, sino al purgatorio. Para esta escuela, el purgatorio es la misma Gehenna. La única diferencia es que el purgatorio es Gehenna temporal. La doctrina católica tiene buen cuidado en subrayar que el purgatorio no es un infierno temporal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos shamaitas judíos del tiempo de Cristo y lo que enseña la iglesia? La diferencia es que estos judíos shamaitas, ellos pensaban que el purgatorio era una especie de infierno a corto plazo, como un infierno temporal, y no es precisamente así. La iglesia, acá regreso con ustedes, la iglesia, como bien señala este rabino judío, la iglesia católica ha tenido el buen cuidado de señalar que el purgatorio, con todo y sus penas temporales, con todo y su castigo temporal, no debe ser considerado un infierno. No es un infierno. Entonces, el error que cometieron los shamaitas es pensar que era como un mini infierno, como un infierno temporal. Ese es el error. Pero en lo que sí están correctos los shamaitas es en reconocer la necesidad de una purificación final, después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Entonces, hasta ahora hemos visto que Jesús y San Pablo claramente nos hablan de un lugar de purificación, nos hablan de una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Ya vimos también que hay precedentes en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, y también, como hemos visto ya de paso en la anterior lámina, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, el verso 2, y también, como lo hemos visto, en el libro del profeta Zacarías, también se nos habla de una purificación que Dios va a traer. Dice que está en Zacarías capítulo 13, el verso 9, hablando de la tercera parte del pueblo. Dice que los meterá en fuego, dice que los va a purificar como se purifica la plata y los va a probar como se prueba el oro. Entonces, ese proceso ya de purificación ya lo vemos presente en el Antiguo Testamento, lo vemos presente obviamente en el Nuevo Testamento, lo vemos presente en la literatura de los judíos de la diáspora. También vemos que algunos rabinos biblistas del tiempo moderno haciendo comentarios sobre lo que creían judíos del tiempo de Cristo, han señalado cómo también había judíos que ya reconocían una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar
al cielo. Entonces, como estamos viendo, nada puede estar más lejos de la verdad cuando se afirma, cuando un protestante, cuando nuestros hermanos separados afirman que el purgatorio es un invento de hombres y que la Iglesia Católica fabricó esta doctrina, vemos que no hay sustento. Decir eso es lo que se conoce como una afirmación gratuita. O sea, no tiene fundamento, no tiene bases, es simplemente como decimos, ¿no? Es hablar por hablar, es afirmar sin sustentar, afirmar sin sustentar. Y no solo en teología, en cualquier campo es incorrecto hacer afirmaciones sin estarlas sustentando debidamente, ¿no? Muy bien. ¿Hay evidencias en la patrística sobre la creencia en una purificación final? Es decir, sobre la creencia en el purgatorio. Y la respuesta es sí. Sí hay evidencias en los padres de la iglesia, en la patrística, sobre la creencia en una purificación final. Vemos nosotros en esos escritos del segundo siglo, hay un escrito de aproximadamente el año 160, que se le conoce como los Hechos de Pablo y Tecla, y vean lo que dice. Perdón. Después de la exposición, Trifena volvió a recibirla a Tecla porque su hija Falconilla había muerto y le dijo en sueños: Madre, tendrás esta forastera Tecla en mi lugar para que ore por mí y para que yo sea trasladada al lugar de los justos. Y como ya lo señalé, es un escrito del segundo siglo, de alrededor del año 160. También uno más dice: Yo, Aversio, mandé que se escribieran en mi presencia estas cosas a la edad de 72 años. El que comprende y piensa lo mismo que yo, um, ore por Aversio. Eso es del año 190. Entonces aquí vemos en esos escritos cristianos del segundo siglo cómo ya se está hablando aquí de un lugar al que van las almas de los que son creyentes, pero aún tienen necesidad de ser purificados, y se pide incluso que se haga oración por sus almas, ¿no? Ya en el siglo tercero, en los 200, cuando hablamos del siglo tercero, estamos hablando desde el 200 hasta el 299, ¿no? Y aquí en el martirio de felicidad y perpetua encontramos lo siguiente: aquella misma noche se me mostró esto en una visión. Yo, Perpetua, vi a Dinócrates saliendo de un lugar sombrío y con la herida en la cara que tenía cuando murió. Este Dinócrates había sido mi hermano según la carne. Yo sabía que mi hermano estaba sufriendo, pero confié en que mi oración le ayudaría en su sufrimiento y recé por él todos los días. Entonces, el día en que permanecimos encadenados, se me mostró esto. Vi que el lugar que antes había observado en la penumbra era ahora luminoso. Entonces comprendí que había sido trasladado del lugar de castigo. Una más, Tertuliano de Cartago. Este escritor nos dice lo siguiente: ofrecemos sacrificios por los muertos en sus aniversarios. Nótese que ahí la palabra sacrificio se refiere al sacrificio de la Santa Misa. Entonces dice sacrificios en plural, no porque sean muchos sacrificios, porque sabemos que el sacrificio de Cristo es uno solo, pero se usa sacrificios en plural refiriéndose a las misas, ¿no? Muy bien, ofrecemos sacrificios por los muertos en sus aniversarios, la fecha de la muerte o su nacimiento a la vida eterna. Y ese es un escrito del año 211 titulado La Corona, de Tertuliano de Cartago. Una mujer, después de la muerte de su marido, reza por su alma y pide que mientras espera encuentre descanso y que pueda participar en la primera resurrección. Y cada año en el aniversario de su muerte, ella ofrece el sacrificio. Aquí se está refiriendo pues a la Santa Misa, ¿no? Una cosa es, aquí nos dice San Cipriano en el siglo III, una cosa es, torturado por el largo sufrimiento de los pecados, ser limpiado y largamente purificado por el fuego. Otra es haber purgado todos los pecados por el sufrimiento. Una cosa es, en fin, estar suspenso
hasta la sentencia de Dios en el día del juicio, y otra ser coronado de inmediato por el Señor. Entonces aquí vemos que también San Cipriano de Cartago también nos habla de una larga purificación. Está diciendo, hay dos maneras de alcanzar la gloria. Una es después de la muerte, pasar por un largo proceso de purificación, o sea, el purgatorio, y la otra es ser coronado inmediatamente, ¿no? Si es que uno muere sin impurezas y uno muere pues habiendo alcanzado la santidad, ¿no? Que es necesaria para entrar a la presencia de Dios. Muy bien, voy a continuar con una más. Este es San Agustín de Hipona en su sermón 159. A esto se debe el uso eclesiástico conocido por los fieles de mencionar el nombre de los mártires en el altar de Dios y no para orar por ellos. En cambio, se ora por los demás difuntos de quienes se hace mención. Es hacerle una injuria rogar por un mártir a cuyas oraciones debemos encomendarnos nosotros. Bueno, aquí habla de la oración por los difuntos, ¿no? Entonces, si no existiera el purgatorio, pues ¿para qué vamos a orar por ellos, no? Si creyéramos, como creen los protestantes, que solo existe o el infierno o el cielo, pues ¿por qué San Agustín de Hipona? ¿Por qué estaría hablando de orar por los difuntos? No tendría sentido, ¿no? Es obvio que aquí vemos la idea del purgatorio. Una más de San Agustín en sus sermones. Vean lo que dice. No hay duda de que los difuntos son ayudados para que el Señor trate con ellos más misericordiosamente de lo que merecen sus pecados. Toda la Iglesia observa esta práctica que fue transmitida por los padres, que reza por los que han muerto en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Noten que dice que reza por los que han muerto en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos protestantes dicen que creemos nosotros que aunque hayas vivido en pecado y te hayas muerto en pecado, que el purgatorio es como una segunda oportunidad y que creemos que con el purgatorio pues se puede salvar cualquier persona, y eso no es así. Solo los que murieron en amistad con Dios, los que murieron habiendo estado en la gracia de Dios. Una más de San Agustín en su Tratado de Fe, Esperanza y Amor. Dice San Agustín, que haya algún fuego semejante incluso después de esta vida no es increíble, y se puede indagar y descubrir o dejar oculto si algunos fieles pueden salvarse, unos más lentamente y otros más rápidamente en el mayor y menor grado en que amaron los bienes que perecen, a través de un cierto fuego, purgatorio. Entonces aquí vemos que San Agustín, aquí voy a regresar con ustedes. San Agustín es un santo muy interesante porque hay protestantes que reclaman a San Agustín. Dicen que San Agustín era uno de ellos, que San Agustín prácticamente era protestante. Pero ya vemos que nada puede estar más lejos de la verdad, porque aquí el mismo San Agustín nos está hablando de la purificación final, nos está hablando de un purgatorio, cosa que los protestantes todos rechazan. Entonces vemos aquí como los padres de la iglesia claramente nos hablan de un purgatorio, de una purificación final, y también pues va de la mano, ¿no? Nos hablan de orar por los difuntos. Y ¿cómo vamos a orar por los difuntos si se supone que ya están en el cielo? Pues ¿para qué vamos a orar por ellos? No tiene sentido, ¿no? Los que están en el cielo no necesitan que nosotros oremos por ellos, al contrario, son ellos los que ya están en la presencia de Dios y son ellos los que pueden presentar oraciones por los cristianos que aún están batallando aquí abajo, ¿no? En la tierra. Hay una reflexión final que quiero hacer. Tiene que ver con San Pablo. San Pablo en su carta a los Colosenses 1:24 dice lo siguiente: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, porque completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, esto porque es importante, alguno dirá, alguno se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el purgatorio? Miren, los protestantes, uno de los argumentos que usan constantemente contra la doctrina del purgatorio es el siguiente. Ellos dicen, ustedes, católicos, al creer en el purgatorio, ustedes en realidad no creen en la suficiencia de la obra
redentora de Cristo. Fíjense lo que dice San Pablo. Es como si dijese, y aquí voy a parafrasear un poco, porque gracias a estos sufrimientos estoy completando en mi carne, o sea, en mi cuerpo, en mi vida, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Vean lo que dice, completo. ¿Por qué dice completo? Los protestantes, ¿de qué nos acusan? Los protestantes nos acusan de decir que la obra de Cristo no está completa, cosa que es falsa, porque nosotros creemos que la obra de Cristo es completa. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la aplicación, en lo que tiene que ver con la vida cristiana, en lo que tiene que ver con la realidad de que aún pecamos, aún fallamos, aún todavía estamos caminando hacia la plenitud, hacia la perfección. En lo que tiene que ver con la experiencia cristiana, aún hay cosas que son necesarias. Por eso San Pablo, vean lo que dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, porque completo en mi carne, en mi vida, en mi cuerpo, lo que falta a los sufrimientos de Cristo, ¿en favor de quién? En favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nosotros vemos cómo el mismo San Pablo, que sí creía en la suficiencia de la obra de Cristo, San Pablo sí creía que la obra de Cristo era completa y era perfecta, al igual que los católicos. Sin embargo, el mismo San Pablo, que sí creía en la suficiencia de la obra de Cristo, él también reconocía que la manera en que esa suficiencia de Cristo, la manera en que esa plenitud y esa perfección del sacrificio de Jesucristo, la manera en que eso se aplica, la manera en que eso se administra, sí lleva un proceso, sí requiere del aspecto temporal, porque recuerden que los seres humanos no vivimos en la eternidad. Por eso es que San Pablo dice, me alegro de mis sufrimientos. Dice, porque estoy completando en mi carne, en mi cuerpo, los sufrimientos de Cristo en beneficio de ustedes, en beneficio de la iglesia. Entonces, hermanos, vemos que el problema o uno de los problemas de los protestantes es que no entienden que a pesar de que la obra de Cristo está completa, es perfecta, sin embargo, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista humano, es necesario un proceso. Desde el punto de vista humano, es necesario que esa perfección de Cristo, esa plenitud de Cristo, se nos vaya aplicando en el tiempo. Por eso San Pablo no tenía problemas para decir que su santidad, porque cuando él habla de sus sufrimientos, está hablando de sufrimientos redentores, está hablando de sufrimientos que tienen que ver con la santidad, porque conducen o resultan en la salvación de los creyentes y, como dijo él, en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, aquí vemos que uno de los problemas del protestantismo, cuando ellos nos escuchan a nosotros hablar de purgatorio, es que no están confundiendo, no distinguen. Hay una frase que dice que el que no distingue se confunde. Entonces ellos no distinguen entre la obra que Cristo hizo en la cruz, que es completa, que es perfecta, que es suficiente, y la aplicación de los beneficios que Cristo ganó para todo su pueblo. Entonces, el purgatorio no tiene que ver con que si es o no es perfecta la obra de Cristo en el Calvario. El purgatorio tiene que ver con la aplicación de esos beneficios, con la aplicación de esa salvación, de esa purificación, con la aplicación de esa santidad a nosotros. Y por eso San Pablo habla en ese lenguaje, que sus sufrimientos completan lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Entonces yo quise cerrar de esta manera porque yo creo que este lenguaje de San Pablo, si uno quiere ayudar a los protestantes, si uno quiere ayudar a las personas que quieren poner en duda la doctrina del purgatorio, diciendo que nosotros al creer el purgatorio estamos automáticamente afirmando que la obra de Cristo es insuficiente, muéstrenle este pasaje. Este pasaje claramente ilustra que
aunque San Pablo sí creía en la suficiencia de la obra de Cristo, sí creía en la perfección de la obra de Cristo, el mismo San Pablo al mismo tiempo reconocía que esa obra perfecta tiene que ser aplicada, tiene que ser administrada. Y eso toma tiempo, eso toma un proceso. Por eso él habla de esta manera. Me alegro de mis sufrimientos por vosotros, porque completo en mi carne lo que falta. Ahora, cuando dice lo que falta, no está diciendo que Cristo hizo el 75% y que San Pablo iba a poner el otro 25%, sino se está refiriendo a lo que falta de la aplicación de esos beneficios en las vidas de los cristianos. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, claramente vemos que no hay ningún problema con la doctrina del purgatorio cuando uno estudia lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que creían los judíos del tiempo de Jesús en la diáspora, cuando uno analiza lo que aún los rabinos judíos de nuestro tiempo moderno han comentado, cuando uno presta atención al mismo testimonio de los padres de la iglesia, la patrística, entonces vemos, hermanos, que toda la doctrina que la Iglesia Católica enseña está 100% fundamentada, ha recibido toda la enseñanza precisamente del Cristo mismo, de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, que son los padres de la Iglesia. Y si nos vamos antes de la venida de Cristo, pues están los santos del Antiguo Testamento y vemos evidencias en la historia, como vimos un par de documentos que no son canónicos, pero son documentos que reflejan lo que creían los judíos de la diáspora, los judíos que se habían dispersado por todo el mundo bíblico, ¿no? El mundo antiguo. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Como les dije, no hemos cubierto todos los aspectos, solo ha sido una presentación de carácter apologético, una presentación y defensa de este dogma de la fe cristiana, este artículo de la fe cristiana. No es opcional porque es parte de la revelación divina y todos los cristianos tenemos la obligación moral de recibir esta enseñanza. Por eso la Iglesia Católica, de manera firme y constante, ha enseñado esta doctrina del purgatorio porque tiene su origen en Dios mismo. Gracias a todos por su atención. Les mando un fuerte abrazo y me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.